Bienvenidos a este nuevo espacio, a la segunda parte del primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. El anterior día pues nos hemos quedado en el versículo 7, ¿verdad? Pues hay mucho que descubrir, hay mucho que hablar respecto de esta carta, ¿no? Y del propósito que estaba buscando el apóstol Pedro. Pues el día de hoy entonces vamos a continuar con la segunda parte a partir del versículo 7. Pero no sin antes recordarles, hermanos, que estamos estudiando las cartas, las epístolas de los apóstoles, los días lunes, los días miércoles y los viernes en este mismo horario. Bien, entonces vámonos directamente con la Biblia. Nos habíamos quedado en el versículo 7, por supuesto, el apóstol nos estaba hablando de la herencia eterna, ¿sí? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice la palabra, ¿verdad? Tengo aquí un asuntillo por ahí, algo ha sucedido. Bien, entonces nos dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pues bien, hermanos, aquí tenemos en realidad tenemos una misión, ¿sí? Tenemos algo que debemos vivir, y eso que debemos vivir es la vida de Cristo en nosotros mismos. Recordemos lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2, nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el Señor pues tenía un gozo puesto delante de él, una alegría para más adelante, porque en el tiempo en que el Señor Jesús estaba sufriendo la cruz, ¿verdad?, estaba padeciendo persecución, vituperios, aborrecimiento, etc., pero había algo más adelante que iba a llegar, un gozo, una alegría, un galardón, algo hermoso, algo grande, una herencia incorruptible, inmarcesible, eterna. Eso significa inmarcesible, que no se marchita jamás. Porque todo lo que es palpable, todo lo que es visible y material, siempre sí o sí se va a destruir en algún momento. Todo eso es temporal. Pero lo eterno, la herencia eterna, esa es la que está preparada para Cristo y por supuesto para los que son coherederos con Cristo. Entonces, teniendo el Señor Jesús ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, ¿verdad? De la misma manera nosotros también estamos en una posición muy similar, porque estamos viviendo la misma vida de Cristo. Es decir, nosotros estamos llamados a una
pues a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, en lo cual nosotros nos alegramos. Aunque en este tiempo que vivimos en la tierra, sí, vamos a pasar aflicción por causa de su palabra, vamos a pasar persecución, aborrecimiento y etcétera. Pero tenemos algo hermoso para más adelante. La herencia eterna, herencia con Cristo, si es que seguimos sus pisadas. Somos coherederos con Cristo si es que también vivimos lo que Cristo vivió. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 17, nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, si es que padecemos juntamente con Él, entonces juntamente con Él seremos glorificados. Claro, puesto, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, las aflicciones que nosotros deberíamos estar pasando son las mismas aflicciones que el Señor Jesús vivió por causa de la palabra. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice en muchísimas ocasiones que si nosotros queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Nos dice, vámonos por un momento a Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Desde el verso 11 lo leemos, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si nosotros fuéramos infieles a su palabra, hermanos, el Señor permanece fiel a su palabra. Es decir, el Señor va a cumplir todo lo que dice su palabra. Si su palabra dice que aquellos que siguen sus pisadas van a entrar al reino de Dios, así es. Aquellos que no siguieron sus pisadas no entrarán al reino de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hay alguno que no hizo la voluntad del Padre que está en los cielos, va a estar delante del Señor y el Señor le va a decir: lo siento, mi palabra dice que solo aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino. Y el Señor será fiel a su palabra. Por eso dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar su propia palabra. Lo que el Señor Jesús dijo, eso es inamovible. ¿Sí? Las palabras de Cristo son la roca, no se puede mover. Si el Señor Jesús dijo cuando le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Los que no se esfuerzan a entrar por la puerta estrecha no entrarán al reino de Dios. No se salvarán. Y eso lo dice el Señor Jesús. Él permanece fiel a lo que Él dice. Y si el Señor Jesús dice respecto a sus discípulos que sus discípulos también serían aborrecidos por causa de su palabra, que también serían vituperados, apartados, perseguidos, ¿verdad? Entonces esa palabra se cumple. Por tanto, amado hermano o hermana, si usted
no está sufriendo o está participando de los padecimientos que también Cristo padeció, probablemente usted no está viviendo el verdadero evangelio. Sí, porque si nosotros seguimos las pisadas del maestro, así como lo aborrecieron a él, también nos van a aborrecer a nosotros. Pero tenemos gozo y tenemos alegría. ¿Por qué? Porque tenemos un galardón en los cielos. ¿Se da cuenta que nuestra mirada tiene que estar en los cielos? Nuestra mirada tiene que estar puesta en lo que es eterno, no en las cosas perecederas, no en las cosas materiales, ¿no? Como muchas veces se enseña. A veces uno escucha por ahí, ¿no? Pastores predicando que tú tienes que ser millonario, que Dios te tiene que bendecir con una casa de lujo, etcétera. No, el Señor no nos ha prometido una hermosa vida terrenal, sino más bien nos dijo: todo aquel que es mi discípulo también sufrirá como yo sufrí. Y este es el versículo que quería mostrarles, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, nos dice la palabra. El apóstol Pablo dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué significa vivir piadosamente? ¿Qué significa vivir en piedad? A veces a alguno no, tal vez se le ha dado un significado errado a la palabra piedad, pero la verdad es que la palabra piedad, del griego eusebia, significa vivir haciendo la voluntad de Cristo, en sumisión a la voluntad de Cristo. Eso significa vivir piadosamente. Y todo aquel que quiere vivir haciendo la voluntad de Cristo padecerá persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces tenemos ahí dos grupos de gente: los que hacen la voluntad de Cristo y padecen persecución, y los otros son los engañadores que viven engañando y siendo engañados, ofreciendo cosas de este mundo, ¿verdad? Pensando que las bendiciones de Dios son las cosas materiales, que tenemos que anhelar eso, poniendo la mirada puesta en las cosas que perecen. Tengamos cuidado con ese tipo de predicación. Es muy importante esto. Bien, entonces volviendo a Primera de Pedro. Dice, hablando del Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces en el versículo 8 tenemos algo muy importante. Dice: le amamos sin haberle visto y le creemos. Le amamos y le creemos. ¿Sí? Porque, hermanos, esto funciona así. Si nosotros realmente le amamos y le creemos, vamos a hacer absolutamente todo lo que Cristo dice. Si alguien le obedece a Dios, pero de mala gana, como que algo tedioso, algo gravoso, es porque no le ama. Y si hay alguien que quisiera obedecerle, pero no puede porque es que es muy difícil, es que son palabras muy radicales, las de Cristo, y no le obedece, es porque no le cree. ¿Se da cuenta? Tenemos que manifestar que realmente le creemos a través de la obediencia. Y para todo aquel que ama a Cristo,
se deleita obedeciéndole. Y eso es estar en el camino de Cristo. Cuando estamos perseverando en eso, tenemos gozo, alegría. Dice por eso, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el resultado de vuestra fe. El resultado de la fe es la salvación de vuestras almas. Nótese, hermanos, que aquí el apóstol Pedro está hablando de una salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero para aquellos que la alcancen. ¿Sí? No está diciendo, ustedes ya se han salvado de la condenación eterna, ya. No, tengamos cuidado porque es necesario perseverar en el camino, ¿verdad? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y ya habíamos hablado, ¿verdad?, en la primera parte de este mismo capítulo, un poco respecto a la salvación. No todas las veces que la Biblia habla de la palabra salvación, no todas las veces que usted encuentre la palabra salvación, significa de lo mismo. Habíamos puesto un ejemplo cuando los apóstoles estaban hundiéndose en la barca y gritaron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Verdad? Estaban hablando de que los salve de ser ahogados, ¿no? De hundirse. Y muchas veces el apóstol Pablo nos habla también de cuando nosotros somos salvos de la esclavitud del pecado, ¿sí? En ese contexto, sí, el apóstol Pablo dice, sois salvos en el tiempo presente, sois salvos. Y esa salvación se manifiesta en que ya no andamos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Pero cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos está hablando de una salvación que tenemos que llegar a alcanzar, como nos habla el apóstol Pedro en todo este capítulo, está hablando, por supuesto, de la salvación eterna, entrar a la promesa. Recuerda, habíamos también mencionado todo lo que nos enseña el Señor. El Padre nos muestra cómo actúa con el pueblo de Israel. Primero los salva de la esclavitud de Egipto. Y después, los que le obedecen porque le creen, entran a la promesa. ¿Verdad? Es la misma figura. Porque todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, entonces conoce la doctrina de Cristo. Es necesario que veamos, ¿verdad?, cuál es la figura y sombra, cómo nos enseña el Padre en el Antiguo Testamento, cómo es que Él trabajaba con el pueblo. De la misma manera, el Señor Jesús está haciendo con nosotros, porque todo lo que el Hijo le ve hacer al Padre, eso también hace el Hijo igualmente. Por eso es que ahora, si bien por el conocimiento de la palabra de Dios, por poner en práctica la palabra de Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado, pero es necesario que permanezcamos, seamos perseverantes en su palabra, ¿sí?, para que vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Recordemos, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Bien, entonces ahí el apóstol Pedro nos está diciendo en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sí, sabemos, hermanos, muchos hemos estudiado los profetas, ¿verdad? Y los profetas precisamente nos enseñaban que en los últimos tiempos el pueblo de Dios tendría que ser tratado con fuego. Pero no estamos hablando de un fuego físico, ¿verdad? Que quema la carne, sino estamos hablando del fuego de Cristo. El fuego de prueba que nos habla también el apóstol Pedro en este mismo capítulo, ¿verdad? Que tenemos que ser probados con fuego. Y eso tiene que vivir todo el pueblo de Dios, todos los que son iglesia de Cristo, todos los que son cuerpo de Cristo. Porque el Señor Jesús, que es la cabeza, fue fiel a Dios, anunciando su palabra, y Él tuvo que beber esa copa de sufrimiento, ¿verdad? Ese fuego de prueba. Si Él, siendo la cabeza, bebió la copa de sufrimiento, el cuerpo también tiene que beber la misma copa de Cristo. La misma copa que bebió Cristo. Así es. Porque por donde pasa la cabeza también tiene que pasar el cuerpo. Si es que somos en verdad el cuerpo. Y eso estaba profetizado. Si nos vamos por un momento a Zacarías, vamos a dar un breve vistazo a lo que nos decía el profeta Zacarías en el capítulo 13. Y todo esto profetizando de Cristo. A ver, desde el verso 10. Perdón, desde el verso 6. Zacarías capítulo 13, verso 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Se da cuenta que ahí el profeta Zacarías estaba hablando de nosotros. Sí, él estaba recibiendo palabra para nosotros. Y nos dice, sí, el pastor es herido, se dispersan las ovejas, y de todo el pueblo las 2/3 partes se perderán, pero la parte, el remanente, esos pocos, esos pequeñitos, tendrían que ser pasados también por el fuego de prueba. Y esto me recuerda mucho lo que nos dice el profeta Malaquías también. Nos vamos a Malaquías capítulo 3 en el verso 1. Y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es interesante cómo es que dice limpiará a los hijos de Leví. Pues hemos podido ver, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que los levitas eran los sacerdotes, figura y sombra de los que ahora somos nosotros sacerdotes. Los que ahora nosotros somos sacerdotes para nuestro Dios a través de Cristo. Porque el plan del Señor siempre fue desde el principio, que su pueblo sea un pueblo de sacerdotes. ¿Esto qué quiere decir? Gente dedicada a Dios exclusivamente. Ellos van a ser lavados y purificados como a plata y como a oro, dice el Señor. Ahí están los apóstoles, los profetas. Los profetas estaban hablando de lo que en este tiempo ahora nosotros vivimos y deberíamos estar viviendo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sí, hay sufrimientos y hay glorias que vienen después de esos sufrimientos. Ya esas glorias son eternas, ¿sí? Y cuando dice los sufrimientos de Cristo, recordemos lo que tantas veces nos dicen los apóstoles. Así como Cristo sufrió, ustedes también. Ustedes son coherederos con Cristo si padecen juntamente con Él, ¿verdad? Todas esas palabras que el apóstol Pablo principalmente, ¿verdad? En Filipenses capítulo 1, verso 29, dice, ustedes están puestos y se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer por causa de Él, y tienen que tener el mismo conflicto que yo estoy teniendo ahora, dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 29. Y el conflicto que estaba teniendo el apóstol Pablo era precisamente que iba a ser decapitado, iba a ser ejecutado, estaba en la cárcel cuando escribió a los filipenses. Entonces, eso nos están hablando constantemente los apóstoles. Dice el verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, recuerdan que la nación de Israel, toda la nación de Israel, pues era una nación dividida en dos reinos, en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá fueron deportados a Babilonia, luego volvieron los de la casa de Judá, los judíos, ¿no? Que hasta el día de hoy están ahí los judíos, porque judío significa de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el resto de las tribus, ¿no? Las otras 10 tribus que estaban en el reino del norte. Esas 10 tribus se mezclaron con todo tipo de personas, primeramente de los asirios, y se dispersaron por todas las naciones. Entonces los profetas estaban anunciando que Dios iba a rescatar lo que se había perdido. Y como dice aquí el apóstol Pedro, los ángeles también quieren ver cómo es que el Señor, cómo es que Dios va a rescatar lo que se había perdido,
cómo es que el Mesías tiene que reunir a todo su pueblo desde los confines de la tierra y traerlos hacia él para que sean un solo redil con un solo pastor. Entonces la primera parte del plan, ¿sí?, fue ejecutada cuando el Señor Jesús sufrió por causa de la verdad y fue muerto. Entonces fue levantado en una cruz de tal manera de que el mensaje de Cristo se deje ver desde cualquier parte del mundo, como lo estamos viendo hoy. Sí, el día de hoy estamos viendo en todas partes del mundo está el nombre de Cristo. Todos han escuchado, ¿no?, de alguna u otra forma el mensaje de Cristo. Claro, hay algunos lugares donde es más difícil llegar, ¿verdad? Pero prácticamente es Cristo que está llamando a su pueblo. Es Cristo que está llamando a sus ovejas, a los que son del pueblo de Dios, para traerlos hacia Él, para reunirnos en un solo redil. Se está llevando a cabo el plan de redención en este mismo momento y los ángeles quieren verlo. Eso nos dice el apóstol Pedro. Dice en el verso 12, en la segunda parte, dice: administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice el verso 13, por tanto, a los que están oyendo, a los que les ha llegado esta carta, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces hay también un regalo que traerá. Nótese que está hablando en tiempo futuro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Pues abramos bien los oídos a la palabra del Señor. Prestemos toda la atención posible. Y si nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios y no entendemos algo, volvamos a leer y volvamos a leer hasta entender. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Cómo explicamos qué significa ser sobrios? Cuerdos. ¿Qué sería lo contrario de ser sobrios? Como ebrios, ¿no? Como borrachos. No sean borrachos, no sean ebrios. Y cuando está hablando de esa sobriedad, está hablando de no precisamente de no andes tomando bebidas alcohólicas. Por supuesto que no debes tomar bebidas alcohólicas y emborracharte de esa forma, pero no te emborraches de las cosas que ofrece el mundo. No te embriagues con los atractivos pasajeros. Porque a veces uno como que se obsesiona con algo, que quiere tener algo, que quiere lograr algo terrenal y ya no es sobrio, ya está como ebrio, ¿no? Ya está emborrachado de cosas que son vanas, ¿no? Que son pasajeras. Sed sobrios, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces dice, como hijos obedientes.
no se conformen a los deseos que tenían antes. Es decir, no se adapten a esos antiguos deseos que tenían antes, cuando estaban en su ignorancia. Y lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque antes nuestros deseos eran deseos terrenales, ¿no? Que quiero ser una persona que todos admiren. Quiero ser una persona de mucho prestigio. Quiero tener mucho dinero. Quiero tener libertad financiera y hacer lo que me dé la gana. ¿No? Quiero tener cosas de lujo y qué sé yo, ostentar, ¿verdad? Nuestros deseos eran eso, en base a cosas que son pasajeras, cosas temporales. Y ahora el apóstol Pedro nos dice, no se adapten a eso. No se amolden a esos deseos antiguos, porque eso es propio del mundo. En otras palabras, no persigamos lo mismo que persigue el mundo. Porque la característica de un ciudadano del cielo es perseguir las cosas de los cielos, las cosas celestiales, ¿verdad? No las cosas que todo el mundo también persigue. Entonces dice que así como aquel que os llamó es santo. ¿Qué significa santo? Habíamos hablado en el anterior video. Santo significa ser exclusivo para Dios. Vivir exclusivamente para Dios. Apartado para Dios. Eso significa santo. Hermanos, de verdad, si empezamos a vivir solamente para hacer la voluntad de Dios, automáticamente vamos a alejarnos del pecado. Porque todo pecado está basado en querer hacer los deseos de nuestra carne, los deseos propios de nuestro yo. Todos los pecados vienen porque la persona estaba pensando en cumplir sus propios deseos y no los deseos de Dios. Entonces, cuando aprendamos a vivir para hacer exclusivamente la voluntad de Dios, nos vamos a alejar del pecado. Eso significa ser santo, ¿verdad? Y dice, sed santos, como el que os llamó es santo. Y dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, hermanos, el Señor va a juzgar a todos según la obra de cada uno. Y dice, sin acepción de personas. Algunos que están por ahí diciendo, no importa lo que hagas, igual no vas a perder tu salvación. Es que si no has ganado tu salvación por obras, tampoco por obras la vas a perder. El Señor va a juzgar a todos según sus obras. Porque ¿sabe qué? Las obras revelan de quién es usted. ¿Para quién vive usted? Las obras suyas manifiestan si usted está viviendo para usted mismo o está viviendo para Dios. Entonces, ya que el Señor juzga a todos sin acepción de personas según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y claro, la palabra peregrinación denota que nosotros estamos de paso por aquí, estamos de pasada, como peregrinos y extranjeros. Recuerda, el pueblo de Israel estaba en el desierto. Sí, estaban esos 40 años en el desierto, pero eso no iba a ser para siempre.
eso iba a ser solamente un tiempo. Y por cierto, un tiempo de prueba, ¿verdad? Porque todos aquellos que no obedecieron a Dios perecieron en el desierto y no entraron a la promesa. Lo mismo sucede con nosotros. En este tiempo, nosotros estamos en el desierto, donde tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él es nuestro guardador, Él es nuestro sustento, Él es nuestro Padre, y que tenemos que obedecerle porque le creemos. Recuerda, en el pueblo de Israel, el Señor les daba órdenes, les daba mandatos, y en una ocasión les dio el maná, los alimentó con maná, y el Señor les dijo: ustedes recojan lo que vayan a comer este día, no acumulen, no ahorren, porque yo mañana les voy a volver a dar. Pero las personas que no le creyeron a Dios, recogieron y recogieron por demás, por si acaso, por si Dios no nos da mañana, ¿no? Eso al Señor le disgustó en gran manera. Ese pueblo de dura cerviz que no me obedece porque no me cree. No seamos así, hermanos. Creámosle al Señor y seamos obedientes en todo lo que Él nos manda. Porque estamos en ese tiempo de peregrinación, entonces conduzcámonos con ese temor. Señor, anhelo obedecerte en todo. Y si usted tal vez no puede obedecerle, tal vez su fe todavía está pequeña, ¿no? Señor, ayúdame a creerte, a obedecerte. ¿Sabe qué? El corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, si usted realmente anhela conocer a Dios de esa forma personal, clamemos al Señor. Señor, ayuda a mi fe. Quiero conocerte. Quiero realmente estar completamente abandonado en tus manos, depender solo de ti. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando a los israelitas en el desierto, a depender solamente de Dios. Algo muy interesante pasó precisamente con el maná, porque cuando ellos recogían el maná y ahorraban, ¿no? Acumulaban de más, por si acaso, por si el día siguiente el Señor no les daba, el Señor hizo que ese maná que ahorraron se aguzane, que se pudra, y no podían comer de todas formas. Pero el Señor les dijo: el día séptimo ustedes no tienen que recoger nada, porque no les voy a dar el día séptimo, no va a venir el maná. Así que un día antes ustedes tienen que recoger el doble. Y el sábado, el día séptimo, no tienen que salir para nada de sus casas. No busquen el maná porque no va a haber. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Así es, desobedeció. El sábado salieron de sus casas a buscar el maná. Hermanos, todo eso está escrito en la palabra para nosotros, para que nosotros aprendamos que no tenemos que ser así. ¿Bien? Realmente, hermanos, si el Señor Jesús dice: busca el reino de Dios y su rectitud y su justicia, y todo lo que necesites vendrá por añadidura. ¿Cuánto nos cuesta creer eso? Ay, sí, yo te creo, Señor, pero por si acaso. Pero por si acaso voy a también hacer estas otras cositas. A veces algunos hasta negocios turbios por ahí, por si acaso. Aprendamos a confiar en el Señor, en el temor del Señor, en todo este tiempo de nuestra peregrinación. Y dice el verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es que realmente hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es una vida vana? ¿Se acuerda de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo en la tierra es vanidad. Vanidad es todo lo que es vano. Todo lo que no es eterno, todo lo que no permanece para siempre. Entonces nuestros deseos antes eran cosas vanas. Ahora el Señor, si nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, pues ya no tendríamos que estar viviendo enfocados en cosas vanas, ¿verdad? Entonces, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, porque no fuimos rescatados con cosas corruptibles, ¿verdad? Como oro o plata, sino, ¿cómo? Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe qué? Y esto más allá de una simple idea, ¿no? Es como que, sí, la sangre de Cristo me ha rescatado de la vana manera de vivir. Y es verdad, pero hermano, usted tiene que vivir la sangre de Cristo. No simplemente tiene que repetir así como un amuleto. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. No, no tiene que repetirlo como un amuleto. Usted tiene que vivir la sangre de Cristo. Tenemos que beber su sangre y comer su carne. ¿Sabe qué? Hay un dicho muy popular que dice, uno es lo que come. Si usted come de Cristo, ¿a quién se va a parecer usted? Se va a parecer a Cristo. Si usted bebe su sangre, usted va a estar viviendo los mismos sufrimientos que vivió Cristo. Y cuando nosotros vivimos los mismos sufrimientos de Cristo, entonces nos apartamos del pecado, nos apartamos de la vana manera de vivir. Me voy a adelantar un poquito, me voy a ir al capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, dice el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Más claro, pues agua, ¿no? Entonces, así es como nosotros somos lavados de nuestros pecados, cuando vivimos la sangre de Cristo. No simplemente por repetir, ¿no? La sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me limpia. No, no es simplemente repetir como un amuleto, no. Tenemos que ponerlo en acción. Dice entonces en el verso 19, continuamos. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. ¿Eso qué significa? Que los que están viviendo la vida de Cristo también tienen que ser sin mancha y sin contaminación. Ay, pero es que hermano, es que nadie puede ser sin mancha, nadie puede ser sin contaminación. ¿Qué dice la palabra? Veremos. Segunda de Pedro. Vamos a irnos a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14.
Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensibles, en paz. Ay, pero es que hermano, es que en esta vida no podemos ser sin mancha, irreprensibles, porque siempre vamos a pecar y no podemos ser en esta vida de tanto pecado. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, sí, tenemos que vivir en esta generación maligna y perversa, en medio de esta generación maligna y perversa, sencillos, irreprensibles y sin mancha. ¿Se da cuenta? Sí, procurad con diligencia ser hallados por Cristo, sin mancha. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es sin mancha. Si alguien todavía anda viviendo en pecado, manchándose con el mundo, es porque realmente no está viviendo a Cristo. Y si no está viviendo a Cristo, no espere irse con Cristo. Recuerde, el Señor Jesús nos dice, yo voy a venir y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, solamente hay un camino, y es vivir la vida de Cristo. ¿Ven? Bien, entonces vamos a volver a Primera de Pedro. Dice, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Por si acaso, hermanos, aquí importante recalcarlo, cuando la palabra dice los postreros tiempos, los últimos tiempos, se está refiriendo a todos estos tiempos desde la venida del Señor Jesús hasta estos días y los que el Señor nos permita tener. Estos son los postreros tiempos. Y el Señor Jesús se manifiesta en estos postreros tiempos a través de su evangelio, por amor a nosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mediante Cristo, mediante el evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, creemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, como hemos hablado en el anterior capítulo, ya que Cristo vivió para hacer la voluntad de Dios y fue muerto por hacer la voluntad de Dios, entonces Dios lo resucitó. Esa es nuestra esperanza, que si nosotros también vivimos exclusivamente para Dios y hacemos la voluntad de Dios, el mundo nos va a aborrecer y vamos a sufrir por causa de la verdad, como Cristo sufrió, y también el Señor nos resucitará. Esa es nuestra esperanza. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, realmente hay mucho más que hablar. Yo quisiera tratar de absorber todos los detalles posibles.
Por lo que vamos a terminar aquí, vamos a quedar aquí y vamos a continuar en el siguiente video con la tercera parte de este primer capítulo del apóstol Pedro. Entonces nos reencontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.